El libro de Juan. Ya nos saludamos, amén. Entonces, guardamos silencio y diga: habla, Señor, que tu siervo escucha. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 10. ¿Tiene su Biblia ahí? Los versículos 27 al 28. Escuche lo que dice la palabra. Mis ovejas. Juan 10. ¿Están escuchando bien atrás? Juan 10, 27 y 28. Diga: esto es para mí. Diga: esto es para mí. Trata de potenciar un poquito mi voz, porfa. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Lo estoy haciendo despacio para que lo entendamos. ¿Quién está hablando aquí? Diga: el maestro. ¿Quién está hablando? Mis ovejas oyen mi voz. O sea que el que no es oveja, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Wow, y esto es para mí. Y nunca perecerán. Y esto es aún más poderoso y dice: ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mantenga esa palabra allí, por favor. Y yo le hago una pregunta: ¿ruido o voz del Señor? ¿Ruido o voz del Señor? Si es difícil tratar de escuchar en medio del ruido, ¿cierto? Estábamos uno de estos días almorzando con mi esposa y yo lograba escuchar una canción. En medio del ruido lograba escuchar una canción. Y le dije a mi esposa: la canción que se está escuchando me parece que es cristiana. Y ella me dice: ¿cuál canción? Y entonces le dije: haz esto, aparta el ruido y escucha la música que se está escuchando en medio del ruido. Y alguno dirá: qué cosa tan extraña. Pero Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de hacer eso. En medio del ruido poder escuchar lo bonito de la vida. Y no hay nada más bonito en la vida que la voz del Señor. Wow, yo esperaba ahí un amén. Y no un amén. Amén. No hay nada más bonito que en medio del ruido de la vida escuchar la voz del Señor. En términos generales, míreme para acá. El ruido es cualquier sonido no deseado. El ruido es cualquier sonido no deseado. O sea que yo puedo escuchar lo bonito de la vida en medio del ruido que se esté presentando. ¿Qué hizo mi esposa? Siguió mi consejo. ¿Sabe qué sucedió? En medio del ruido en el que estábamos, comenzó a escuchar la canción, se escuchaba la música. Mire, cuando usted va en un transporte público y solamente se escucha el reggaetón, el vallenato, usted puede cerrar sus oídos al ruido. ¿Alguien está acá? Y escuchar lo que Dios está hablando en medio de ese ruido. ¿Alguien está aquí? Como le dije, el ruido es un sonido no deseado, pero algunos
tengo que decirlo con autoridad, les encanta el ruido. ¿Qué están diciendo las noticias? ¿Qué están diciendo las noticias? ¿Qué es lo que está hablando el gobierno? ¿Qué es lo que habla la gente en las tiendas, en las esquinas? Pero pocas veces decimos, ¿qué está hablando Dios en estos tiempos? Y se ve tan bonito cuando la gente pone en sus estados, no sé, en su Instagram, en su Facebook, ponen imágenes con frases bonitas. Una, por ejemplo, que leí por ahí donde dice, sigue a tu corazón. Y usted dice, wow, claro, seguir a mi corazón, ir por mis sueños. Y le digo algo, la Biblia no dice eso. Dios no dice que sigamos a nuestro corazón. Lo que la Biblia dice, lo que Dios está diciendo es que nuestro corazón es engañoso. Y por lo tanto, la frasecita bonita que parece muy inspiradora es puro ruido. Diga conmigo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la palabra? Diga, y eso es lo que yo tengo que escuchar. ¿Qué dice la palabra? Ahora, escuche esto. El ruido es contaminación. El ruido excesivo puede ser considerado contaminación acústica. Escuchen bien los de medios. Y tener efectos negativos en la salud y el bienestar. ¿Alguien me está escuchando? El ruido puede causar problemas de salud como pérdida de audición. Y aquí le estoy hablando en lo físico y en lo espiritual. ¿Alguien está acá? El ruido puede causar problemas de salud como pérdida de audición, estrés, dificultad para concentrarse y trastornos del sueño. Y diga conmigo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Otra vez dígalo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Job capítulo 11, acompáñeme a Job capítulo 11. Dice el versículo 12, un hombre vano, si lo dije bien, mami, Job 11, versículo 12, un hombre vano será inteligente cuando la cría del asno montés nazca hombre. O sea que, según lo que dice el Señor aquí, el hombre orgulloso, el hombre vano no tiene esperanza. Sigue siendo un rebelde, como lo es la cría de un asno montés. ¿Lo dije bien? Pero aquí es donde se presenta el Señor y disipa el ruido. Diga, Señor, disipa el ruido. Otra vez dígalo, Señor, disipa el ruido. Mire, el orgulloso no deja de ser orgulloso. Pero, dice el Señor, si tú dispones tu corazón, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No, pastor, yo sigo prefiriendo el ruido. Definitivamente el ruido es más real que lo que Dios dice. Eso no es así. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Entonces dice el Señor, si tú dispones tu corazón y tiendes hacia Dios las manos. Si molesta el pastor Guillermo cuando estamos en la alabanza que levanten las manos, que haga esto, que haga el otro. Y no se trata de un show, no se trata de una dinámica. Se trata de revelación y liberación. Dígalo conmigo, revelación y liberación. Y es que algunos vienen, pastora, como nos ha pasado a nosotros también.
golpeados por la vida. Y yo los llevaba a que observaran a un diácono. Algunos consideran a los diáconos como lo de atrás del equipo de trabajo, como que no son los importantes del equipo de trabajo. Yo le digo algo: el diácono tiene lo que la Biblia dice, el don del servicio, y no todo el mundo tiene el don del servicio. Y hablábamos de Esteban, un diácono que según la Biblia en Hechos capítulo 6, para poder llegar a ser diácono, escúchenme, los diáconos, necesitaba estar lleno de sabiduría, ser un hombre de muy buen testimonio y ser lleno del Espíritu Santo. Casi un ángel. Casi un ángel. Y lo trajeron para apedrearlo, porque estaban aburridos. Escúchenme, los que no oyen la voz de Dios, que solamente escuchan ruido, estaban aburridos de la predicación del diácono. ¿Y sabe qué hicieron? Lo trajeron para apedrearlo. Pero diga conmigo: yo no quiero escuchar ruido. Diga: yo quiero escuchar la voz de Dios. ¿Y sabe qué sucedió? Mientras él les predicaba y defendía su vida delante de ellos, ellos levantaron piedras para matarlo y lo apedrearon. ¿Y sabe qué hizo Esteban? No escuchó el ruido de la gente, no escuchó a la gente que chirriaba sus dientes contra él, desesperados de estar escuchando lo que él decía, porque para ellos es ruido. Esteban no escuchaba eso. Esteban escuchó, y lo digo porque veo la Biblia, y yo veo a Esteban que él levanta su rostro al cielo. ¿Y por qué él levanta su rostro al cielo en medio de que lo están apedreando? Porque seguramente escuchó lo que él tenía que estar escuchando. Y dice la palabra allí en Hechos que él vio a Jesús parado frente al trono, a la diestra de Dios Padre. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Observando a Esteban. Y Jesús no estaba llorando diciendo: pobrecito de mi Esteban. Jesús lo miraba y se sonreía. Alguno dirá: ¿el Señor hace lo mismo conmigo? Cuando tú dejas de oír el ruido y comienzas a escuchar la voz del Señor, puedes levantar tu rostro y ver al Señor que se sonríe, porque Él sabe que de todo lo que estás pasando vas a salir en victoria. El Salmo capítulo 16, el versículo 11, y Juan capítulo 14 versículo 6. ¿Alguien tiene su Biblia ahí? En el Salmo 16 versículo 11 dice la Biblia: me mostrarás la senda de la vida. No he terminado de leer Job 11, no lo vaya a perder. Me mostrarás la senda de la vida. Y luego dice: en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y luego dice en Juan capítulo 14 en el versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabe qué era lo que estaba escuchando Esteban en medio de tanto ruido? Estaba escuchando el Salmo 16 versículo 11, y estaba Jesús que decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y es el único en la Biblia que usted encuentra repitiendo las palabras de Jesús. Esteban es el único que usted encuentra en la Biblia repitiendo las palabras que Jesús dijera en la cruz. Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y Esteban, mientras lo apedreaban, repite estas palabras diciendo: Padre. Usted se imagina a alguien que lo están apedreando injustamente, que lo están matando simplemente porque ellos escuchan solo ruido, y que él tenga una sonrisa y pueda decir: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen.
Pues esto sucede con los que tenemos la revelación y los que hemos sido liberados, que si extendemos, dice el versículo 13, si disponemos nuestro corazón y tendemos hacia Dios nuestras manos, si alguna iniquidad hay en nuestras manos, pero la apartamos de nosotros y no consentimos que more en nuestra casa la injusticia, entonces levantaremos nuestro rostro limpio de mancha. Seremos fuertes y nada temeremos. Él está aquí. Y dice el Señor, alguien que levante su mano y escuche esto: olvidarás tu miseria, y si te llegas a acordar de ella, te acordarás como aguas que pasaron. Escúchenme los que piensan que han estado en tinieblas. Dice el Señor, la vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscurezca, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Y luego dice, mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Diga, no más ruido. Diga conmigo, no más ruido. ¿Sabes? El ruido te está haciendo perder la oportunidad de escuchar lo que Dios está hablando. ¿Y sabes qué está hablando Dios? Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. ¿Qué está diciendo Dios en estos tiempos? Romanos 13, Reina Valera del 60. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Wow. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No deban nada a nadie. Y si le van a deber algo a alguien, que sea el amarse los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuche a la iglesia. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, dígalo conmigo, es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora, alguien diga conmigo, ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. Alguien que lo reciba, esto es profético. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Alguien diga amén. Y vistámonos las armas de la luz.
Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. Y yo estoy aquí como autoridad de Dios, impuesto por Él. No porque usted desee que yo sea el pastor, sino porque Dios lo decidió así. Y estoy aquí no para hacerte daño, sino para motivarte, para que salgas del hueco en el que has estado. Y si eres oveja, escuches la voz del Señor y puedas recibir de Él el que tu alma no perezca. Pero si eres de los malos, de los que solamente escucha ruido, pues yo te digo algo, este no es tu lugar. Lamento decir que este no es tu lugar, porque aquí no estamos para escuchar ruido, aquí estamos para escuchar la voz del Señor. Alguien dígame amén a eso, por favor. Estamos para escuchar lo que el Señor está hablando en estos tiempos. ¿Y qué está diciendo Él? Bueno, Él dice que sus ovejas oímos su voz. ¿Alguien lo está recibiendo? Sus ovejas oímos su voz. Él nos conoce y nosotros lo seguimos. ¿En dónde en este momento se encuentra tu alma? Yo te pregunto, ¿en dónde se encuentra tu alma? ¿Vas caminando hacia el infierno o estás caminando hacia el tercer cielo? Existen, según la Biblia, existen 3 cielos. El que usted ve en este momento, si usted se pudiera asomar, pudiera ver ese cielo que se ve ahí. Ese es el primero, nuestra atmósfera. Pero hay un segundo cielo, donde está el universo, en donde están los satélites que el hombre ha creado. Y nosotros los colombianos, no sé si afortunada o lamentablemente, estamos en la línea ecuatorial en donde los satélites se mueven para traer toda la información que se mueve en el mundo. Yo diría que medio y medio, porque los podemos utilizar para que la gente escuche la voz de Dios, como lo hacemos a través de la transmisión que hacemos a través de nuestro canal. O lo podemos hacer para abrir ventanas y puertas en nuestro hogar, en lo íntimo de nuestro hogar, en donde nadie más que Dios y usted están para traer el infierno a casa. Afortunadamente o lamentablemente, lo decide usted. ¿Alguien está aquí? Y ahí en ese segundo cielo, escúcheme, domina el que provoca el ruido, la distracción, para que usted y yo no estemos atentos a lo que dice la palabra. ¿A cuánto les ha pasado? Y levánteme la mano, que usted se enferma de algo y usted dice, me está doliendo esto, y comienza a buscar el médico Google, ¿por qué me duele esto? ¿Y cuál sería la medicina? Y comienza usted a llenarse de información. Se lo digo porque a mí me pasó. Comienza usted a buscar información que comienza a convertirse en ruido y que no te deja escuchar lo que el Señor está hablando. Pastor, ¿y por qué me habla de eso? Porque yo quiero que usted deje de escuchar el ruido y comience a escuchar la voz de Dios. Porque si hablamos psicológicamente, si algo le hace daño a nuestra mente, es la información que viene en contra de nosotros mismos. Averígüelo con un profesional. Pregúntele. Es que me está doliendo un dedo. En este tiempo está dando cáncer en los dedos. Y no hay solución para ello, aún prevista. ¿Cuántos han escuchado eso de que le dijeron a alguien, usted tiene cáncer, y la persona se veía bien, pero en una semana se fue? En una semana se fue. ¿Por qué será? Porque toda información, escúcheme, que no viene a favor de nosotros, sino que está en contra, le hace daño a tu alma. Y si el alma está enferma, el cuerpo se muere. ¿Alguien está escuchándolo? Diga, yo no quiero escuchar ruido.
Yo quiero escuchar lo que Dios está diciendo. Y entonces yo, en vez de buscar en Google cuál es la solución para mi enfermedad, yo me voy a la Biblia en Isaías capítulo 53. ¿Y qué dice la Biblia, pastor? Porque si alguno no lo sabía, se lo voy a decir. Ciertamente, versículo 4, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero dice el versículo 5, mas él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestro ruido, molido por nuestros pecados, por nuestro ruido. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Alguien que se alegre por eso. Alguien que se alegre, por favor. Y no basta con eso, sino que el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos, y dice que como ovejas, pastor, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, dígalo conmigo, angustiado él, pero dígalo con una sonrisa: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y escuche, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Verso 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Pero cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Alguien diga gloria a Dios. Y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, dice el Señor, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Póngase sobre sus pies. ¿Han intentado apedrearte como Esteban? ¿Te ha pasado la situación de Job, que de repente tú dices: ya no tengo ninguna esperanza? Pues diga conmigo: no somos ovejas descarriadas, somos ovejas del Señor. Escuchamos su voz y Él nos conoce. Y diga conmigo: y Él no dejará que mi alma perezca. Esto que le estoy entregando es muy importante, porque ahora usted va a mirar a su hermano que está a su lado y usted va a entender una cosa muy importante. Su hermano que está a su lado es un regalo de Dios. Habrá quien se moleste contigo, pero yo te digo algo: yo, que he sido puesto por el Señor en este lugar, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, para pastorearles, nosotros los amamos, pero nunca les vamos a pasar sus errores. Nosotros tenemos que corregirlos. Yo no voy a hacer lo de Elí. Elí, sacerdote en Israel, permitió que aún sus dos hijos cometieran pecado y no los exhortó jamás a que se corrigieran. Por ahí les hizo un llamadito de atención, pero nada más. Y el juicio que vino sobre él y sobre sus hijos fue sencillamente de que su descendencia desapareciera y que el ministerio que Dios les había dado no existiera jamás. Así que yo no voy a permitir eso en esta iglesia. Yo no voy a hacer la de Elí. Si te tengo que corregir, te voy a corregir. Si veo que estás extraviando el camino,
Yo estoy aquí como representante del Señor para corregirte, para decirte que juicio viene sobre la tierra, pero ese juicio no tiene que ser para ti. Lo leíamos en Habacuc capítulo 2, pastora, tremendo lo que leíamos esta mañana en la torre de oración. El juicio que viene para el que extorsiona, para el corrupto, para el que quiere acabar con la economía de nuestro país. Duro. Pero el Señor dice de nosotros, los que escuchamos la voz de Dios, los que no escuchamos el ruido, sino que escuchamos la voz de Dios, que nosotros nos burlaremos, nos mofaremos de los que se han levantado como enemigos del Señor. Un partido político, que no necesito nombrarlo, están escribiendo una ley. ¿Sabe para qué? Para que aquí en la iglesia, solamente hablando de la nuestra, venga un equipo de trabajo de ellos y se sienten para evaluar lo que yo predico. Y si no les gusta lo que yo predico, me pueden llevar a la cárcel. Si me levanto contra su filosofía humana, me llevan a la cárcel. Si me levanto contra los pensamientos que ellos escribieron en su ley, porque de esa manera ellos ven que yo estoy haciendo lo malo, me pueden llevar a la cárcel. Y según lo que leíamos en Romanos capítulo 13, el que gobierna no está, míreme para acá, el que gobierna no está para aterrorizar al que hace lo bueno, sino para aterrorizar al que hace lo malo. Sin embargo, yo me voy a Habacuc capítulo 2. Y ahí dice la palabra, pastora, que esa es una profecía para un futuro venidero. Y ese futuro es hoy. Y los que piensan acabar con la iglesia no pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Porque la iglesia está aquí para hacer el bien. La iglesia está aquí para liberar al cautivo. La iglesia está aquí para salvar al perdido. La iglesia está aquí para que el anticristo no se pueda levantar. Y mientras la iglesia esté aquí, el ruido no gobernará. ¿Alguien dice amén? Diga, habla Jehová. Dígalo, habla Jehová, que tu siervo escucha. Pero iglesia, necesitamos comenzar a valorar al hombre y la mujer de Dios. Yo no le estoy diciendo que nos tenga lástima. ¿Cierto que no, amor? No. Pero el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 13, al que debe dársele respeto, que se le dé respeto. Y si algo nos vamos a deber entre nosotros es que yo los amo a ustedes y ustedes me puedan amar a mí. Porque le repito, yo estoy aquí para ayudarle, para corregirle, para mostrarle el camino. Y podría llamar a muchos aquí para que testificaran si les hemos podido ayudar y cómo han visto el cambio en sus vidas. Cuando dejaron de escuchar el ruido, comenzaron a escuchar la voz del Señor y sus vidas fueron transformadas. Como la mía, como la mía. Así que yo le voy a pedir un favor, respete también a nuestros mentores, aquellos que se esfuerzan orando por ustedes. Respete a las autoridades que el Señor ha puesto dentro de esta iglesia. Respete al que está ahí en la puerta, que recuerde que es un diácono, pero no es el de la silla de atrás, es uno de los importantes dentro de esta iglesia. Valore lo que él hace por usted. Ámelo. Hágalo sentir en casa, porque él quiere hacerlo sentir en casa a usted. Valore este lugar, porque nos lo quiere quitar el malo, pero esto le pertenece al Señor y no podrán hacerlo. Valórelo, lo tenemos. Y yo quiero bendecir a los guardianes del muro. Lo hice en la torre de oración, lo voy a hacer ahora. Yo quiero bendecir a los guardianes del muro. Alguien me dirá, pastor, ¿qué es un guardián del muro? Pues el guardián del muro es aquel que ha decidido obedecer a la palabra del Señor y que tiene la revelación y nos está respaldando para que esta iglesia continúe adelante, para que podamos, mire, tener todo esto que tenemos, que nuestros niños no estén hacinados en una cuevita, sino que tengan todo un salón para ellos, y además ahora que tengamos una extensión para que se les pueda también dar buena clase a ellos y sean edificados, para que nuestros niños se levanten como gente de bien y no gente loca y endemoniada que quieren, lo único que hacer es
daño a la tierra. ¿Alguien está aquí conmigo? Y doy gracias a Dios por los guardianes del muro que dejaron de escuchar el ruido y nos están respaldando para pagar, por ejemplo, el arriendo de esa extensión. Porque le dijimos al dueño que nos vendiera y él dijo: todavía estoy muy joven, cuando esté un tricito más viejito les vendo. Y estamos orando porque el día le llega. Y tendrá y venderá, porque él es un administrador, y lo bendigo. Míreme para acá, y yo bendigo a quien está administrando, porque lo hace bien. Pero yo sé que el Señor nos dará para poderle comprar. La señora que está arrendando este lugar aquí al lado, un día haciéndole una compra le dije: ¿usted es la dueña? Y me dijo: no, pastor, porque sabe que soy el pastor de esta iglesia. Y luego me dijo: ¿luego lo va a comprar? Le dije: pues sí. Me dijo: no, pastor, ¿a dónde meto mis cosas? Le dije: usted va a encontrar dónde meter sus cosas, pero yo voy a encontrar ese lugar para que podamos llegar a mucha más gente. Yo dije que vamos a poder comprar ese lugar para poder llegar a mucha más gente. Y ahí estará, pastora, los que han sido guardianes del muro con nosotros hasta el día de hoy, ayudándonos con esa extensión, serán guardianes del muro para poder adquirir otros predios. Mira, pastora, algunos están diciendo: el pastor ya nos quiere sacar la plata. No, les estoy diciendo que el Señor les va a dar a ustedes las riquezas para que en tu casa no falte nada y para que puedas respaldar la obra sin problema. ¿Lo recibes? ¿Lo recibes? Ahora, el que quiere seguir siendo pobre, pues Lola. Pero yo bendigo a los guardianes del muro. Yo bendigo a los guardianes del muro. Esos que dicen: yo ya diezmé, yo ya ofrendé, pero como yo no ando escuchando el ruido del mundo, que están en crisis, que una cosa, que otra, que yo puedo dar un poquito más. Por revelación, por pura revelación. ¿Alguien está aquí? Y cuando van a mirar la mesa de su casa, no les hace falta a ellos nada. Uno de nuestros guardianes del muro es uno de nuestros jóvenes aquí en la iglesia, un revive. ¿Y sabe qué? Cuando él llegó, no diezmaba, no ofrendaba, no daba ni lástima. Y cuando aprendió a diezmar, míreme para acá, aprendió a ofrendar. Y cuando hicimos la invitación para que se convirtiera en un guardián del muro, él dijo: aquí estoy. Y hoy sigue siendo empleado de una empresa, pero siendo empleado de esa empresa, también es empresario por aparte. Le da el tiempo para todo. Y tiene su salario y tiene sus ganancias. Y Dios está haciendo eso con todos los que han decidido creer en convertirse en guardianes del muro en esta iglesia. Los que dicen: aquí no pasa la escasez, aquí no pasa la ruina. Los que dicen: aquí no nos llega a nosotros el calor, no nos llega el día del mal, nosotros solamente vemos llegar el día del bien. A nosotros, a la iglesia y a todo lo que hacemos en casa. Yo te bendigo, guardián del muro, y oro al Señor para que se acabe el ruido. Mira, el ruido te mantiene amargado. Levante sus manos. Y el Señor quiere liberarte del ruido. Él quiere liberarte del ruido. La próxima vez que escuches las noticias, vas a tener esperanza. Terremoto de 8.8 en Rusia. Terremoto de 7.5 nada más aquí hace poquito en Chile. 7.5. ¿Y sabe qué es? La tierra gimiendo por la manifestación. Lea la Biblia. La tierra gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Despierta ya, está diciendo la tierra, despierta ya. Viene un tsunami por causa del terremoto de 8.8 en Rusia. ¿Sabe qué hizo la gente en Perú? Ay, les dijeron a los nietos: caminen que viene un tsunami, vamos a verlo.
Pero así anda el mundo. ¿Alguien está aquí? Así anda el mundo. El mundo al revés. Los buenos recibiendo el mal y los malos recibiendo el bien. Diga, pero para mí no es el ruido. Diga, es la palabra de Dios. Diga, para mí no es el ruido. Para mí es la palabra de Dios. Y diga, habla Jehová, que tu siervo escucha. ¿Y sabe qué dice el Señor? Que en los últimos tiempos la iglesia se levantará y disfrutará del avivamiento que viene. Joel capítulo 2. Derramaré de mi espíritu sobre los hijos y sobre las hijas, sobre los siervos y sobre las siervas, y sobre toda carne derramaré de mi espíritu. Levante sus manos. Levante sus manos y diga, no más ruido. Diga, no más ruido. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Dígalo, yo quiero escuchar la voz de Dios. Y ponga sus manos sobre sus oídos. Y dígale a su alma, bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Diga conmigo, bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Míreme para acá. Voy a usar las palabras de nuestra pastora. No estamos enfermos, estamos en un proceso de sanidad. Dígalo conmigo, ponga su mano sobre su corazón. No estamos enfermos, estamos en un proceso de sanidad. Y le digo algo, en medio de las pedradas que el mundo nos da, levante su rostro y mire a Jesús parado ahí en su trono, a la diestra de Dios Padre, y míralo cómo te sonríe, porque tu corazón ya no está aferrado al ruido, ya tú no escuchas las maldiciones, tú solamente estás enfocado en Él. Y dilo conmigo, gracias Señor, porque se acabó el ruido y ahora escucho tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele ese aplauso fuerte a Él.